Buenas noches para todos. Vamos a dar unos minutos mientras se acaban de unir las personas que nos van a acompañar esta noche. Entonces, eh, vamos dándole la bienvenida a cada uno de ustedes. Y gracias por unirse nuevamente a estas sesiones informativas. Como ustedes lo han notado, en las últimas semanas hemos empezado todo el proceso de explicarles los elementos más importantes para que ustedes puedan tener lista su postulación a Colfuturo. Como ustedes saben, Colfuturo tiene una única convocatoria al año. La convocatoria abre el 9 de enero y cierra el 29 de febrero. Y lo que hemos intentado hacer en estas semanas de noviembre que han pasado es darles elementos que son muy importantes en su proceso de aplicar tanto a Colfuturo como a una universidad. Entonces hemos hablado de cómo planear este proceso, de cómo planear cada uno de los elementos que ustedes deben considerar para tomar su decisión. Hemos hablado sobre el ensayo, sobre el idioma y hoy vamos a hablar específicamente sobre el programa, la maestría o el doctorado que ustedes quieren hacer. Voy a dividir la sesión en dos partes. La primera sesión voy a hablar la generalidad de lo que ustedes deberían pensar sobre el programa que quieren cursar y algunas herramientas en donde buscar información sobre universidades, países y programas. Y en la segunda sesión, que va a ser un poco más extensa, me voy a concentrar en explicarles los secretos para elegir los programas que Colfuturo generalmente apoya. Entonces, los invito nuevamente a que todas las preguntas las envíen en el chat. Les vamos a contestar todo lo que nos pregunten, a excepción de cuál va a ser la calificación de su programa, porque eso no lo vamos a poder saber y solamente se sabrá hasta el momento de la convocatoria, pero sí les vamos a dar algunos tips para que ustedes puedan tener una idea de cómo se va a calificar su maestría o su doctorado. En la noche de hoy los acompañamos todo el equipo de consejería, entonces están Luisa y Lady en dictar la sesión de hoy. Entonces voy a empezar, como les contaba brevemente, hablando sobre el programa y lo que vamos a tener en cuenta para la búsqueda del programa. Entonces, lo primero es que ustedes deben saber que hay dos tipos de maestrías o de doctorados. Unos son los programas investigativos y otros son los programas profesionalizantes. Generalmente todos los doctorados son investigativos. Son muy pocos los doctorados que no son investigativos y generalmente los van a encontrar en áreas como en administración. Como su nombre lo indica, son programas en los que ustedes van a crear conocimiento. A mí me gusta hacer como esta diferencia entre un programa investigativo y un programa profesionalizante. Y es que alguien que va a hacer un programa investigativo va a descubrir cosas nuevas, va a complementar cosas que ya existen con cosas nuevas, mientras que alguien que va a hacer un posgrado profesionalizante lo que va a hacer es ir a tomar el conocimiento que quienes hicieron programas de investigación han puesto a funcionar en sus áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si yo soy una científica, pues voy a investigar, voy a crear algo y alguien que después hace una maestría o un doctorado profesionalizante va a apropiarse ese conocimiento para ponerlo en práctica en el sector de la salud. Entonces, eso es lo primero que ustedes deben tener en cuenta cuando están buscando su maestría o su doctorado. Si lo que quieren es hacer un programa investigativo o un programa profesionalizante. Aquí una cosa que seguramente ustedes han notado en todo lo que hemos conversado es que es más fácil encontrar financiación y becas para programas investigativos, porque tiene todo el sentido que cuando yo estoy trabajando, yo estoy haciendo algo para un laboratorio, pues me van a retribuir con plata por hacer ese trabajo, mientras que en un programa profesionalizante son más contadas las opciones de becas y de financiación. Entonces, eso también van a encontrar, por ejemplo, en los convenios de Colfuturo, que es un tema que vamos a hablar más adelante en enero, que hay algunos programas y algunos convenios en donde hay becas más fácil para programas en investigación. Y lo otro es que también deben tener en cuenta que cuando uno no conoce este tema de la educación, uno dice, voy a hacer una maestría. Entonces, cuando empieza a buscar las páginas web, empieza a encontrar que hay programas que se llaman Master of Science, Master of Arts, diferentes tipos de másters con un apellido. Y ese apellido no significa, por ejemplo, que si ustedes encuentran Master of Arts, es un programa en artes. Puede ser un programa en ingeniería, en administración. Y el Master of Arts lo que indica es un componente de investigación o un componente profesionalizante. Entonces, lo mismo pasa con el Master of Science. Un Master of Science no significa que es un programa en ciencias. No es que ustedes sean biólogos o que ustedes sean veterinarios, algo que tenga que ver con ciencias, sino que puede ser un Master of Science en ingeniería. Entonces, ese pedacito del Arts o de la ingeniería
es importante que cuando lean la información del sitio web vean qué tanto componente de investigación y qué tanto componente de práctica en el ejercicio profesional involucra lo que ustedes van a cursar. Es muy importante también en esta etapa que ustedes sean conscientes que hay que leer. Desafortunadamente, el hábito de la lectura no está muy dado en muchos de los estudiantes. Y en este ejercicio, en este momento en el que ustedes están decidiendo su proyecto de vida y su programa ideal, lo que deberían hacer es leerse la página del sitio web desde la primera letra hasta el último punto y conseguir toda la información, porque piensen que así ustedes vayan becados por alguien, ustedes van a estar invirtiendo su tiempo, se van a ir del país. Puede ser que al no saber qué hacía su programa, ustedes desaprovechen una oportunidad. Entonces, por eso también es que es clave que ustedes tengan muy claro cuáles son todos los objetivos del programa, cuáles son las clases, investigar un poco en qué les van a enseñar en esa clase. Y hay otra cosa también que mencionamos, y es que ustedes pueden encontrar que hay dos programas que se llaman exactamente igual en diferentes universidades. Entonces, en la universidad A se llama Master of Science in Data, mientras que en la B se llama Master of Science in Data. Entonces, se llaman exactamente igual. Sin embargo, cuando ustedes miran el programa en la universidad A, pueden encontrar que ese programa está más enfocado en ingenieros, en desarrolladores, que lo que van a hacer es, pues, crear desarrollo para análisis de datos. Mientras que en la Universidad B, aunque el programa se llamara igual, va a ser más un programa enfocado en cómo utilizar los datos. Entonces, por eso tampoco se pueden guiar por el nombre del programa. Siempre hay que leer cuáles son los objetivos, cuál es el perfil de las personas que ingresan, cuál es el perfil de las personas que egresan, el contenido y cada una de las clases que ustedes van a tomar. Eso es también muy importante que lo empiecen a pensar y lo empiecen, cuando empiecen a ver, empiecen a familiarizarse con esos dos términos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre algunas herramientas en donde ustedes pueden ir a buscar información. Y para esto voy a empezar a moverme entre las páginas, voy a pasarme a la página web de Colfuturo, porque además yo les quiero mostrar en esta sesión que todo lo que yo les voy a contar está en el sitio web. Entonces, después va a ser más fácil cuando ustedes quieran recordar la información o quieran profundizar un poco más, encontrar esos datos. Entonces, vamos a ver en esta sección que se llama asesoría, hay una parte que dice planea tu posgrado. Aquí lo que vamos a encontrar son una serie de herramientas de las que ya en algunas sesiones hemos hablado, y dentro de lo que yo les mostraba en la diapositiva, ustedes vieron que decía buscadores. Entonces, un buscador es una página web en donde ustedes van a encontrar una base de datos que ustedes van a poder filtrar de acuerdo a lo que ustedes quieren investigar y el tipo de programa que quieren encontrar. Entonces, hay unos buscadores generales internacionales en donde ustedes, por ejemplo, pueden ingresar y ahí empiezan a encontrar como filtros y diferente información en donde ustedes pueden empezar a buscar datos como el área de conocimiento, el tipo de programa, si es un programa que ustedes quieren hacer en una ciudad específica. Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan ingresar a los buscadores a entender cómo funcionan. A mí no me gustan mucho los buscadores internacionales porque tienen un problema, y es que a veces son tantos datos que omiten información. A mí los que más me gustan son los buscadores por países. Además que generalmente estos buscadores por países están construidos por los mismos gobiernos del país, valga la redundancia. Entonces, ustedes, como se darán cuenta, en la página pues tenemos de los destinos más populares, por decirlo de alguna forma, o donde la mayoría de las personas quieren ir. Y voy a coger, por ejemplo, el de los Países Bajos. Entonces, nuevamente aquí lo que vamos a encontrar es que sale una página en donde hay una serie de opciones, y en esta, en donde dice Final Study Program, es donde ustedes van a encontrar los filtros. Entonces, en esta base de datos, ellos tienen 1,742 programas, en donde yo le puedo decir, yo estoy buscando una maestría. Y mi tema de conocimiento es el tema de Teacher Training, por poner cualquier tema. Entonces, lo que empieza a hacer el buscador, como cualquier buscador, es empezar a reducirme la información y a traerme opciones. Asimismo, hay otro tipo, hay algunos que tienen, como en este caso, que ustedes pueden decir, bueno, yo quisiera ir a Rotterdam, entonces él busca y me trae únicamente la información de los programas que hay en Rotterdam. Aquí me trajo muy poquito porque escogí un tema muy específico, pero les aseguro que si ustedes cogen ingeniería, pues les va a salir muchísimas más opciones, entonces van a poder aprovechar más todo este tema de las ciudades. Hay otra cosa, por ejemplo, acá que me dicen qué tipo de universidad está buscando, entonces hay unas que son precisamente de investigación, o hay otras que son de ciencias aplicadas. Y lo otro es que también en estos buscadores a veces me dicen por particularidad de universidades a donde yo podría buscar.
Lo bueno del buscador también es que en la mayoría de los casos lo manda a uno a la información del programa o al enlace en donde está el sitio web del programa. Entonces, por ejemplo, acá, si yo le doy acá, me va a mandar ya a la página de la universidad y ya ahí directamente voy a poder empezar a encontrar la información. Entonces, esta es una primera herramienta que ustedes podrían utilizar si todavía no tienen ni idea qué programa, están buscando hasta ahora opciones. Este es un ejercicio de mucha búsqueda y yo siempre le digo a los estudiantes que es la etapa más difícil del proceso, porque aquí ustedes pueden encontrar que si ponen esto en Google o si hubiera puesto ingeniería me van a salir 100 universidades. Entonces es la etapa más difícil porque es en donde yo más tengo que leer y donde más tengo que hacer el ejercicio de ser consciente de qué es lo que quiero y de qué es lo que estoy buscando. Pero una vez ustedes han decidido su top de programas, pues ya es mucho más fácil porque ya viene todo el proceso de empezar a entender cómo postularme, cuáles son los papeles que me piden. Entonces, una recomendación que les damos siempre los consejeros a todos los estudiantes, no solo los de Colfuturo, sino en general cualquier consejero en educación, es que por lo menos tengan 3 opciones. Y en mi concepto, 3 opciones es poco. O sea, yo siempre digo, lo mejor es 5. ¿Por qué 5 opciones? Porque ustedes, este es un proceso que, como hemos visto en las diferentes charlas, toma un año y es un ejercicio que realmente implica mucho esfuerzo y mucha dedicación. Entonces, cuando ustedes tienen 5 programas, ustedes están dedicándose a esos 5 programas y tienen la opción de que los 5 les digan que sí, o 4 les digan que sí, o 3 les digan que sí. Al menos uno les va a decir que sí, con 5 la seguridad de que alguien les va a decir si ustedes hacen bien el ejercicio de la planeación y de elegir el programa y postularse, pues al menos uno les va a decir que sí. Entonces la idea es que al decirles que tengan de 3 a 5 opciones como mínimo es dejar abierta esa posibilidad de que todo este año de trabajo pues va a tener resultado. Hay estudiantes que dicen, yo ya sé que este es el programa y es el único programa que quiero. Entonces ahí hay que ser consciente de que si la universidad no lo acepta, pues perdió ese año y tendrá que postularse otra vez el otro año. Entonces, por eso siempre la recomendación de los consejeros es que por lo menos piensen de 3 a 5 programas. Entonces, volviendo a nuestras herramientas, esta es la primera de la que conversamos, que es el tema de los buscadores por países. Ahora me voy a ir a los rankings, que es la segunda opción que tenemos acá dentro de las herramientas. La tercera, pero la segunda de la que yo voy a hablar. Entonces, en la página web de Colfuturo, exactamente en la misma parte donde estamos de asesoría, más abajo ustedes van a encontrar la opción de los rankings. ¿Cómo usar los rankings en esta etapa del ejercicio? Porque aquí lo que estamos viendo es, yo estoy seleccionando el programa que quiero hacer, no lo estoy calificando. Entonces voy a coger, por ejemplo, el ranking de QS. Y para lo que a mí me sirven los rankings cuando estoy haciendo la búsqueda, nuevamente es para empezar a identificar países y universidades que están muy bien reconocidos en mi área de formación. Voy a seguir trabajando sobre el área de educación. Entonces, fíjense que QS tiene la ventaja de que tiene como un área grande general, pero dentro de esa área general hay unas subcategorías. Ustedes ahí podrían, dependiendo de su tema, ver si existe un subranking, un ranking más específico en lo que quieren estudiar. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger este nuevamente de Education and Training. Y lo que hace este listado en esta etapa de búsqueda es mostrarme todas las opciones. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? Es empezar a identificar universidades. Entonces, yo, por ejemplo, sé que quiero ir a estudiar no quiero coger los países tradicionales, entonces yo quiero irme, por ejemplo, sé que me quiero ir no quiero Estados Unidos, yo lo que quiero es Finlandia. Entonces, por ejemplo, aquí empiezo a encontrar que sale una universidad en el tema de educación fuerte, que es el tema, la Universidad de Helsinki. Como ustedes saben, Finlandia es un país súper adelantado en temas de desarrollo, de educación, perdón, sobre todo en educación primaria y como toda la etapa escolar. Entonces, ahí esto lo que me sirve el ranking es identificar nombres, países. Igual hay casos en donde el ranking les permite filtrar por región. Entonces, si yo lo que estoy buscando es que yo sé que me quiero ir a Europa, pues entonces aquí yo puedo filtrar y decirle, muéstreme en Europa cuáles son las opciones. También aquí me dice, puede verlo también por territorio. Entonces, yo quiero ver los que están en Finlandia, que es el país que estoy buscando en mi proceso. Igual también no se quede solo con un país, el mundo es muy grande y generalmente hay países que al no ser tan tradicionales tienen más opciones de financiación. Entonces, otro tip que seguramente ya hemos mencionado en otras charlas es sigan las redes sociales de las embajadas o sigan las redes sociales de los departamentos de educación del país en el que ustedes quieren estudiar, porque muchas veces por esa vía es en donde ustedes se van a poder enterar de becas y de opciones de financiación.
Entonces, este es el ranking como herramienta para buscar programas y empezar también ahí, nuevamente viene lo mismo, dependiendo del ranking, pues les van a poner el enlace a un resumen y como a las características más importantes de esa institución. En algunos casos vuelve a la misma tema de que ustedes pueden ir directamente al sitio web del programa, entonces es como ver a completitud lo que les están ofreciendo y utilizar la mayor cantidad de información. Y dentro de las herramientas teníamos aquí el directorio de Colfutur. Entonces voy a contarles también cómo usar el directorio en esta etapa de búsqueda de programa. Cuando ustedes ingresan a la página web, si se fijan, yo ni me logué, yo estaba en colfuturo.org, entonces aquí en esta parte de beneficiarios hay una sección que se llama directorio. Lo que ustedes pueden hacer en el directorio es, yo nuevamente sé que quiero hacer un posgrado en el tema de educación. Y lo que puedo hacer acá es, quiero ver en el 2023 a dónde fueron las personas seleccionadas por Colfuturo a estudiar temas en educación. Entonces voy a acotar un poco la búsqueda y voy a decir, yo quiero buscar un programa que esté relacionado con teaching. Entonces aquí es lo que hace es me filtra y me muestra en ese tema particular de enseñanza a dónde están y me salen las universidades. Volvemos a lo mismo, aquí es tener el nombre, poder ir al sitio web, empezar a explorar ese programa y ver cómo era ese programa. Entonces, vamos a volver nuevamente a nuestra presentación y estas son como las herramientas que nosotros les vamos a aconsejar para hacer ese ejercicio de identificar universidades y programas. Lo otro, y es que es súper importante, es hablar de los aspectos cualitativos del programa. Entonces, ¿qué debo buscar yo en el programa o en los sitios web? Importante saber quiénes van a ser sus profesores. ¿Por qué es importante saber el profesor? Porque nuevamente volvemos a lo mismo. Ustedes están haciendo una inversión en dinero muy alta yéndose del país. La idea es que ustedes sepan quiénes les van a enseñar. En consejería nos hemos encontrado con personas que dicen, yo quiero ir a este programa porque cuando estaba en la universidad tuve la oportunidad de leer muchas investigaciones en este tema que hizo ese profesor y ese profesor está en esa universidad. Entonces, a veces uno puede ir persiguiendo como a esa persona que lo inspiró o a ese profesor que leyó o que sabe que investiga en ese tema que esto es su interés. Eso es un punto de los profesores. Otro es que las universidades de alto nivel son súper abiertas en el tema de quién va a ser su profesor. Ellos les dicen el nombre, en algunos casos publican la hoja de vida y en las universidades ya súper top y súper muy avanzadas está el correo electrónico del profesor. Entonces es súper abierto el tema de quién va a ser el profesor. En el tema también de los profesores, una recomendación es que fíjense de dónde son egresados los profesores. No es lo mismo un programa en el que ustedes miran y el 90% de los profesores son egresados de la misma universidad. La idea es que ustedes puedan encontrar programas en donde los profesores vengan de muchas universidades. Y la ventaja de que vengan de muchas universidades es que van a tener diferentes metodologías, diferentes grupos de investigación, diferentes contactos. Importante también ver ahí, dependiendo de lo que ustedes vayan a estudiar, pues si han publicado, en dónde publican, qué tanto los citan, aprender a leer el tema de los índices que salen en Google Scholars, en donde ustedes van a encontrar que hay unos índices por citaciones. Entonces, ese es uno de los aspectos cualitativos, ver quiénes son los profesores. El siguiente es el tema de investigación. Y este también es importante así ustedes vayan a hacer una maestría profesionalizante, porque cuando hay un programa que tiene investigación implica que hay recursos que está invirtiendo la universidad, que la universidad le está apostando a ese ejercicio de tener mayor reputación. Entonces ahí hay que buscar cuáles son los grupos de investigación, la infraestructura, la posibilidad que ustedes tengan de ir a seminarios, de participar en conferencias de investigación. Todo esto en una universidad de alto nivel va a ser muy visible y las universidades lo van a promover porque saben que es una forma de atraer a estudiantes de alto perfil académico. Lo segundo, bueno, lo tercero, perdón, es el tema de la aplicación. Entonces, una experiencia académica internacional se complementa perfectamente cuando yo tengo una experiencia laboral en otro país. Aquí nuestro consejo es revisen en el sitio web si tienen posibilidad de hacer prácticas, en dónde son esas prácticas, si la universidad tiene una oficina para ayudarlos a elaborar su hoja de vida, sus cartas de presentación, si los ayudan con contactos o si tienen redes sociales para que ustedes puedan conseguir o saber de ofertas laborales.
Hay programas que tienen dentro del programa, valga la redundancia, incluido el tema de internships o pasantías que ustedes van a tener que hacer. Entonces, hay casos en donde les dicen, la universidad les dice como, yo no le voy a ofrecer esto, usted lo tiene que conseguir. No lo descarten por eso. Lo importante es que ustedes sepan para que prácticamente cuando ya se hayan acoplado y se hayan acomodado a la universidad, ustedes puedan empezar a hacer contactos con las empresas. Un consejo muy importante es que siempre se adelanten y se anticipen a las cosas, porque sabemos de estudiantes que tienen que hacer la práctica en el semestre de verano, por ejemplo, y se esperan hasta mayo para empezar a buscar la práctica. Ya en ese momento todo va a estar llena, las buenas vacantes ya van a haber sido tomadas, entonces siempre ir como un paso adelante para poder aprovechar al máximo los recursos y lo que tenga que ver con su maestría o con su doctorado. Y lo último es todo lo que va dentro de otros. Entonces, dependiendo también de lo que ustedes vayan a estudiar, fíjense qué acreditaciones tiene el programa, qué premios tienen, qué han hecho los egresados, en qué son reconocidos. Y aquí hay un punto muy importante que es lo que a mí más me gusta cuando hablo de esta parte cualitativa y es el tema de los requisitos de admisión. Piensen en que un programa en el que ustedes los ponen a competir por lograr el puesto en la universidad es de por sí ya un sello de garantía. Es decir, que les piden unos exámenes, que tienen que demostrar un buen dominio del idioma, que tienen que escribir unos ensayos, que les piden cierta formación o cierta experiencia laboral. Eso lo que les garantiza es que cuando ustedes lleguen a su salón de clase, sus compañeros van a ser iguales, similares o mejores a ustedes. Yo no quisiera que ustedes se fueran a pagar una maestría en el exterior para hacerle el que más brilla porque es el sabelo todo. La idea de esto es que ustedes se vayan a demostrar que saben, pero también aprovechar de lo que los otros saben. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un compañero que es peruano, que me cuente qué está pasando en Perú, cómo hacen las cosas en Perú, en qué me puedo copiar, en qué no me quiero copiar. Lo mismo si yo tengo un compañero que es de Alemania, que es otra mente y otra estructura de pensar totalmente diferente a la latina, entonces, ¿cómo lo hacen en Alemania? ¿Cómo puedo apropiarme yo de ese conocimiento? Por eso los requisitos de admisión son tan importantes. No se fijen en programas en donde les dicen, mande un ensayo, su hoja de vida, y al otro día o a la otra semana ustedes tienen un correo electrónico en donde les dicen, bienvenido al programa. Eso significa que cualquiera que mandó su hoja de vida y un ensayo X o cualquier papel X también recibió ese correo de bienvenida. Entonces aquí lo importante es que ustedes se aseguren de que compitieron y que sus compañeros van a ser parecidos a ustedes. Una cosa que también quiero mencionar acá es que no sé si a ustedes seguramente les pasó que en Instagram, en sus redes sociales, en su correo electrónico, les llegaron correos de algunas universidades en donde les decían Black Friday o Ciberlunes, descuento del 15%, descuento del 20% en el valor de la matrícula. Una universidad de alto nivel no recurre a esas estrategias. Fíjense que universidades de muy alto prestigio ni siquiera a veces participan en ferias porque no necesitan ese tipo de publicidad. Entonces tengan mucho cuidado en caer en esas trampas de mercadeo en donde les ofrecen unas cosas en donde les voy a compartir la experiencia de un beneficiario sin decirles qué universidad, porque obviamente no lo puedo hacer. Pero nos contaba que durante toda la etapa de convencerlo a irse a estudiar ese programa, la persona de admisiones o la persona de reclutamiento, los que reclutan los estudiantes, le escribían a diario, le mandaban regalos, estaban súper pendientes de él, pero en el momento en que él dijo, ya acepto la admisión y pagó la matrícula, nadie más volvió a preguntar por él. Ya se volvió un X en el mundo cuando lo estaban tratando de llevárselo al programa, no lo soltaban. Ya después él dice como la atención cambió totalmente, todo fue súper despersonalizado, entonces tengan mucho cuidado porque los que trabajan en el área de mercadeo saben que esto se vale en las ventas, entonces no vayan a caer en esas trampas. Importante dentro de este proceso es sistematizar. Entonces, acuérdense que yo les dije que esta es la etapa más difícil del ejercicio. Y puede ser que uno se enamora de 15, de 20, inclusive hasta de 30 programas. Yo una vez tuve la oportunidad de asesorar a un estudiante que armó su Excel con 50 universidades. Entonces tuvimos que empezar a hacer un ejercicio de quitar y quitar y quitar y eliminar. Al final se postuló a 12 y logró la admisión a 7. Entonces, ¿cuál es la idea de sistematizar? Es que cada uno de ustedes arme su tabla en Excel
colocando todos los elementos que son importantes para poder comparar posteriormente. Aquí les ponemos algunos, entonces obviamente tiene que ir el país, el nombre de la universidad, cómo se llama el programa, cuánto dura, cuáles son los requisitos de admisión, las fechas de admisión, el email de contacto. Dentro del email yo también siempre le digo a la gente, ponga el link del programa, porque cuando uno está haciendo la búsqueda, les ha pasado que en Google uno empieza a dar muchos clics hasta que llega a la página perfecta que lo tiene todo o las páginas que tienen la información que a mí me interesan. Entonces, dentro del email, creen otra columna que sea el enlace de la página web del programa o de la información que para ustedes es relevante. Otra información relevante es la financiera. Entonces, cuando pongan la de las becas, también coloquen el link en donde están los costos del programa, los links de las opciones de financiación. Ahí van a encontrar que hay universidades que les ofrecen líneas de crédito, que tienen diferentes apoyos financieros, entonces colocar los links de todos esos datos. Colfuturo obviamente pues les sugiere colocar los temas de rankings y los temas de información cualitativa, entonces poner su tabla en lo que ustedes quieren agregar, qué les gustaría agregar que no esté aquí. Entonces sé de gente que le gusta poner el clima, la distancia que hay entre Bogotá y la ciudad en la que va a vivir, todo lo que para cada uno de ustedes sea importante. Al final, este es su archivo de trabajo, entonces la idea es que ustedes tengan toda la información que para ustedes es relevante y es importante. Vamos a pasar ahora a otra parte que les dije que iba a ser la más extensa, y es que vamos a hablar sobre Colfuturo y el proceso de selección de Colfuturo. A veces los estudiantes nos dicen como, es que Colfuturo solamente selecciona ciertas universidades, Colfuturo tiene unas preferencias, pero lo que yo quiero hacer esta noche es contarles que yo llevo participando en 8 procesos de selección de Colfuturo. Y en los 8 procesos he podido darme cuenta de que alguien que conoce cómo funciona el sistema de selección de Colfuturo casi que se gana el crédito beca con un 95% de probabilidades. ¿Cuáles son las cosas que ustedes deben saber? Entonces, nuevamente dentro de la página web, ustedes van a postularse al programa Crédito Beca. Recuerden que Colfuturo únicamente financia maestrías y doctorados en el exterior y deben ser programas presenciales y de tiempo completo. Entonces, esa es la primera, como yo digo, le digo a Luisa y a Lady, que son mis compañeras de trabajo, ese es como mi mantra, presenciales, tiempo completo en el exterior. Entonces, sabiendo eso, lo que les voy a mostrar es que en la página donde está el crédito beca hay una parte que dice cómo seleccionamos. Entonces, cuando ustedes se postulan a Colfuturo, ustedes van a llenar un formulario. Les voy a compartir una experiencia, y es que a nuestro equipo, a Luisa, Lady y a mí, todos los años nos miden de alguna forma por la cantidad de personas que se postulan a la convocatoria. Entonces se imaginarán que nosotras en los últimos días de febrero siempre estamos muy ansiosas de saber cuál va a ser el número de cierre. Este año les cuento que la convocatoria se cerró el 28 de febrero y llegó el 27 de febrero y yo estaba que me moría de los nervios porque solamente habían llenado el formulario 1,700 personas. El año pasado habíamos recibido 3,000, creo que 400 postulaciones, y pues la meta obviamente siempre es que cada vez más personas se vayan a hacer su posgrado al exterior. Entonces, como era el penúltimo día, iban 1,700, yo ya les estaba diciendo, este año nos rajamos, está súper bajito el número. Todo esto para contarles que el número del cierre de candidatos fue 3,700 personas. Eso lo que quiere decir es que el último día 2,000 personas llenaron el formulario. No lo dejen para último momento. La plataforma colapsa, el sistema se cae, no soporta que haya 2,000 personas queriendo subir papeles, entonces siempre hay gente que llama a las 11 de la noche llorando, porque literal, llorando porque no puede subir el papel, porque va a perder la posibilidad y entonces ya tenía todo listo. Entonces no se pongan en ese riesgo y no nos pongan a nosotras en esa tensión de saber que solamente van 1,700. Entonces mi invitación es que el 9 de enero que se abre la convocatoria, ustedes empiecen a llenar su formulario. El formulario se puede ir guardando, su nombre va a ser el mismo el 9 de febrero y el 29 de febrero, el 9 de enero y el 29 de febrero, su experiencia laboral va a ser la misma, o sea, va a haber muchísimos datos del formulario que ustedes ya lo saben. Entonces, empiecen a llenar el formulario a principios de enero. Dentro del formulario, ustedes van a encontrar una sección que se llama posgrado, y ahí ustedes van a elegir un área que es el área en la que ustedes van a competir. Entonces, si yo voy a estudiar educación, pues yo voy a clasificar mi programa en el área de educación, y lo que voy a hacer es competir con todas las personas que van a estudiar programas similares o programas en esa área.
Una vez los grupos están divididos en esos 12 grupos, hay 4 elementos con los que ustedes van a ser seleccionados. Voy a hablar primero de los elementos que ustedes traen de su pregrado. Entonces, ustedes traen su promedio de pregrado que pesa el 37%. Ustedes pueden traer un 20%, que es algo que nosotros llamamos factor de ajuste, pero realmente es un reconocimiento a sus méritos académicos. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta el factor de ajuste? Pueden ser, porque estas son opciones, no es que sean las 4, son opciones. Entonces yo tengo la opción de que si fui una estudiante destacada en mi pregrado y en el ranking de mi clase yo fui la primera en un grupo de 100, pues el sistema de una vez me convierte ese 1 sobre 100 en una nota y esa nota va a ser 5, que es lo más alto. Entonces ese 20% sería 5. Eso sí lo da mi universidad. O lo otro que puede pasar es que yo fui la 30 de 31, es decir, estaba en la cola y el sistema cuando voltea eso, pues eso me va a dar 1. Entonces, un 1 no me conviene. El sistema automáticamente se va a la opción 2. Y la opción 2 es si yo me gané becas en el pregrado, si me gradué con honores, si tengo alguna tesis meritoria, si estuve en alguna lista de honor en el pregrado. Entonces, si yo tengo algo de eso, el sistema dice, listo, el puesto ocupado no fue bueno, pero tenía un premio, entonces ahí le pone 5. Resulta que tampoco tuve premio. Entonces, el sistema te va a la opción 2 y es el resultado de su prueba Saber Pro o del examen que ustedes hayan tomado en su momento. Nosotros tenemos un acuerdo con el ICFES en donde el ICFES nos manda los resultados de todas las personas que se están postulando en la convocatoria de acuerdo al examen que haya tomado. Ahora se llama Saber Pro, pero antes se llamaba CAES. Entonces, el ICFES lo que nos manda es el resultado que ustedes obtuvieron en esa prueba estatal que tomaron. Y nuevamente, dependiendo del percentil, si fue uno de los mejores, si fue alto, el sistema les va a dar una calificación. Vamos a suponer que tampoco fue bueno el resultado de la prueba Saber Pro. Y esta es la más fácil de todas, y es tener la carta de admisión. No es obligatorio, pero si yo tengo la carta de admisión, lo que el sistema va a hacer es que le va a poner a ese 20% la misma calificación que nosotros le hayamos puesto a su maestría o a su doctorado. Eso vamos a hablar ahorita de la calificación de la maestría o del doctorado. Pero entonces, mis recomendaciones aún están a tiempo. Ustedes van a tener hasta el 29 de febrero para cerrar el formulario. Supongamos que yo apliqué a la universidad, llegó el 29 de febrero y no me ha llegado la admisión. Yo cierro mi postulación a Colfuturo, la mando sin la admisión, pero la admisión me llegó el 15 de marzo. Entonces, Colfuturo les permite a las personas que cerraron su formulario el 29 de febrero que si les llega la carta de admisión antes del 31 de marzo, la adjunten a la aplicación. Entonces, están todavía a tiempo. Trabajen en tener su carta de admisión. No importa si la admisión es condicional o es incondicional. Una carta de admisión condicional es cuando me dicen, Joana, ya tienes el cupo, pero necesitas demostrar que tienes un nivel mejor en inglés, entonces necesitamos un IELTS de calificación 7 y en cada banda más de 6.5. Esa es una carta condicionada. Esa carta vale para este ejercicio, la aceptamos sin ningún problema. O la otra es la admisión incondicional, en donde me dicen, listo, usted ya tiene el inglés, ya mandó todos los papeles, nos gustó, bienvenida al programa, matricúlese. Entonces, cualquiera de esas dos cartas les funciona. Si ustedes no tienen ni puesto ocupado, ni premios, ni distinciones, ni un buen resultado de la prueba Saber Pro, ni la carta de admisión, lo que el sistema va a hacer es dividir este 20% entre los otros elementos de forma proporcional. Lo siguiente que ustedes van a adjuntar es el tema del ensayo. Entonces, a mí no me gusta decirle ensayo, porque la gente cuando es un ensayo cree que es que lo que va a hacer es responder unas preguntas. Entonces, la idea de esto es que sea más como su carta de motivación, que ustedes nos cuenten quiénes son, por qué escogieron ese programa, cuáles son sus planes al terminar su maestría o su doctorado, y a quienes no se conectaron a la sesión del jueves de la semana pasada, los invito a que la vean por el canal de YouTube. Allí una persona pues les habló sobre el ensayo, les dio las recomendaciones, que en algunos casos son obvias. Entonces, ¿cuáles recomendaciones son obvias? Que ustedes hagan una narración amena, clara, concreta, concisa de lo que ustedes están buscando, pero que también tenga una buena ortografía, que esté bien escrito, que cualquier persona que lo lea se enganche con lo que ustedes están contando. Si ustedes vieran ensayos que nosotros vemos en Colfuturo, se reirían y les daría vergüenza ajena. Hay gente que manda el ensayo solamente con un párrafo en el que no dice absolutamente nada, solo diciendo como Colfuturo, por favor, deme el crédito beca.
Entonces, ahorita que pasemos a la otra parte que también les va a gustar y les va a servir muchísimo, se van a dar cuenta que ese 5% muchas veces define que ustedes sean seleccionados o no como beneficiarios de Colfuturo. Entonces, el ensayo, empiécenlo también a escribir con anticipación. Cuando uno edita y trabaja en textos de edición, hay un ejercicio que se llama dejar reposar el escrito. Entonces, dejar reposar el escrito es que yo hoy me siento y lo empiezo a escribir, lo escribo, lo leo, me quedo bonito, lo guardo y en una semana vuelvo a coger mi escrito, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a editar. Y yo les recomiendo hacer ese ejercicio de dejar en reposo el escrito por ahí unas 3 veces. Y les aseguro que las 3 veces lo van a editar y se van a encontrar errores. Entonces, importante es hacer el ensayo con anticipación para poder hacer ese ejercicio de reposo. Hay una parte adicional y es que también si ustedes pueden pedirle a alguien que les lea el ensayo y les dé retroalimentación. Y la recomendación es que ese alguien no sea ni su novio, ni su novia, ni su mamá, ni su hermano, porque esas son personas que ya le han escuchado a uno toda la carreta, entonces ya se saben de memoria y de alguna forma van a interpretar lo que ustedes están escribiendo. Traten que sea un profesor, un jefe, un supervisor, un compañero de trabajo con el que ustedes no interactúen tan frecuentemente y que pues ustedes aprecien. Entonces, alguien que les lea y les dé una retroalimentación pues honesta y abierta de lo que piensan de su ensayo. Esos entonces son los 3 elementos que ustedes traen. Ahora vamos a volver a retomar nuestro tema de hoy y es la maestría o el doctorado. Entonces, para la maestría o el doctorado es importante y yo creo que todos los que han escuchado sobre Colfuturo saben que este es el elemento más importante en la selección. Si se dan cuenta, vimos que el promedio pesa el 37, el factor de ajuste el 20, el ensayo el 5% y el programa, su maestría o su doctorado, pesa el 38%. Entonces, ¿qué hace Colfuturo? Cuando ustedes se cierran las postulaciones, nosotros cogemos uno a uno los programas y lo que hacemos en primera instancia es empezar a mirar qué tan bien posicionado aparece ese programa en rankings internacionales. Cuando entramos a la parte de los rankings, yo les mostré el ranking de QS, por ejemplo. Entonces, si ustedes notaron, eso viene una lista en donde empieza del 1 y va bajando hasta, no sé, 300 universidades. Lo que nosotros hacemos generalmente en nuestra escala es que los programas que están del 1 al 10 van a tener una calificación de 5, del 11 al 20 de 4,9 y así vamos decreciendo cada 10 puntos el programa. Un puntico decrece cada 10 posiciones. Esa es una primera referencia. Sin embargo, esa no es una regla y como una condición a pulso, porque es que después de que Colfuturo ha hecho ese ejercicio de buscar en rankings qué tan visible es el programa, va a venir una siguiente instancia y es que son los comités de área. Entonces, en la primera etapa, nosotras en el equipo de consejería y los muchachos que nos vienen a ayudar en ese ejercicio, miramos los rankings. Cuando no hay suficiente información en los rankings, vamos a los sitios web del programa, recogemos la información que les mostré de quiénes son los profesores, en dónde investigan, en dónde publican, qué recursos de investigación están recibiendo, con quién trabajan. Y con todo eso, nosotros lo que hacemos es proponer una nota que se llama la nota semilla. Esa nota semilla, posteriormente, nosotros se lo vamos a mandar a unos expertos en cada una de estas áreas de conocimiento. Entonces, hay 12 grupos, los ingenieros están con los ingenieros, los abogados están con los abogados, y les voy a mostrar algo que puede ser que algunos ya hayan visto, y es que cada año ese grupo de expertos cambia. Y lo que hacemos es que cuando anunciamos el resultado de la selección, nosotros compartimos con las personas quiénes fueron los jurados de cada uno de esos años. Entonces, cuando ustedes entran al anuario de Colfuturo, yo estoy aquí como a pulso, van a encontrar que en cada área hay un grupo, hay una lista. Esta lista es las personas que en el 2023, en el tema de ciencias sociales, vinieron y vieron esa nota semilla que yo les digo que propuso Colfuturo. Y ellos lo que hacen es con su experiencia decir si están de acuerdo o no con la calificación que nosotros habíamos propuesto. Y dependiendo de eso, ellos van a decidir cuál es la calificación final del programa. Entonces, cuando empecé la sesión, yo les dije, les vamos a contestar de todo en el chat, pero no les vamos a contestar cuál va a ser la calificación de su programa, porque no lo sabemos. Eso lo sabemos únicamente en el comité de área cuando esos expertos vienen, discuten, ven la calificación que nosotros habíamos propuesto y deciden cuál es la nota final que va a tener el programa. Algo que a mí me gusta mostrar y que ustedes vean cuando vean esta publicación es que se van a dar cuenta que tenemos
expertos en todos los temas y son personas que no necesariamente son colombianas. Hay casos en donde, miren, por ejemplo, esta persona venía de las Naciones Unidas, esta persona de la Universidad de los Andes, este del Rosario, esta persona de la Universidad de Guadalajara, del DAD, esta persona trabajaba en la Fundación Corona, esta persona venía de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, esto lo que les quiero mostrar es que el ejercicio es tan transparente que tratamos de invitar diversidad de perfiles, de profesores, de universidades, de instituciones. Entonces, acá esto les sirve como una idea. Recuerden que estos miembros de los comités cambian año a año, no todos los años es la misma persona. Puede ser que a veces repiten un par de años, pero siempre tratamos de rotarlos. Y la idea de rotarlos es que venga nuevo conocimiento, que ya después no estén como sesgados, o que los alumnos vean y digan como, profe, yo veo que usted va a ir a Colfuturo ahí, pues mire mi programa. Entonces, esa es la idea de que no sean comités estáticos. Y volviendo ya a esta otra herramienta que sé que les va a servir muchísimo, es que en la página nosotros cuando salen los resultados de la selección, fíjense que yo no me he movido de colfuturo.org, todo esto es público, yo no me he logueado, es decir, cualquiera de ustedes podría estar en paralelo conmigo viendo la información para que después guarden los enlaces. Entonces, hay un punto adicional que es este que dice acta de selección. Aquí lo que ustedes van a encontrar es el listado de los 3.700 candidatos que compitieron en el 2023. Y cuando ustedes ingresan van a encontrar un índice. Entonces voy a coger como ejemplo el área de ciencias básicas. Lo que hace este índice es que si yo voy a hacer una maestría en ciencias básicas, puedo darle clic ahí en esa parte y voy a ver todos los programas que compitieron en esa área. Y voy a ver los 4 criterios de la selección que yo les conté. Entonces, el primero es su maestría o su doctorado, el segundo es el promedio de su pregrado, perdón, el factor de ajuste, que es una de las 4 opciones que les mencioné, el ensayo que la persona escribió y el ponderado. Ese ponderado es el que nos permite organizar a los candidatos y obviamente al ser un tema matemático, las personas con las mejores universidades, los mejores promedios de pregrado, los mejores méritos académicos y los mejores ensayos, pues van a quedar más arriba en la lista. Yo les decía como conocer cómo funciona este sistema es casi la certeza de que ustedes se pueden asegurar de tener un ponderado muy alto que les dé más posibilidades de quedar seleccionados. Entonces, ¿qué no puedo controlar yo de aquí? Mi promedio de pregrado. El resto, todo lo tengo bajo control. ¿Y por qué lo digo que tengo bajo control? Porque yo puedo escoger el doctorado o la maestría que yo quiera. Entonces, yo es nuevo, yo lo traigo. Yo, si no tuve ningún mérito académico, puedo tener la carta de admisión. Y lo otro es puedo escribir un muy buen ensayo. Entonces puede ser que mi promedio no haya sido muy bueno, pero si yo elijo un súper programa, tengo la carta de admisión y hago un muy buen ensayo, mi ponderado va a ser muy bueno. Entonces esa es la razón por la que les decía, conocer esto es casi que jugárselas a que yo lo puedo obtener. El proceso de selección de Colfuturo, si ustedes se dan cuenta aquí, no hay ningún nombre. Entonces, esto es anónimo y esto es público, totalmente público. ¿Qué encuentran aquí? El radicado, es decir, el número con el que quedó mi solicitud, mi género, entonces aquí este es un hombre de 26 años que viene de Norte de Santander, que hizo un pregrado en economía en la Javeriana y ahora se quiere ir a la Universidad de Chicago a hacer un programa en Analytics. Entonces, este es el área de ciencias básicas. Aquí van a encontrar a los físicos, a los biólogos, a los estadísticos, a los actuariales, a toda la gente que va a temas de ciencias básicas. Entonces, ¿de qué les sirve ver esta información? Si yo sé, por ejemplo, que yo quiero ir a la Universidad de Ghent y quiero hacer un programa en Bioinformatics, yo puedo venir a ver en el 2023 cómo calificaron ese programa. Y esto es una referencia. ¿Por qué les digo que es una referencia? Porque los rankings cambian año a año. Los miembros de los comités de selección cambian año a año. Entonces puede ser que este año la Universidad de Ghent la calificaron con 4.9, pero puede ser que en el 2024 la califiquen de 5 o de 4.8 o de 4.7. En mi experiencia es muy raro saltos así dramáticos de un 4.8 a un 3.5, o sea, eso es súper extraño, es muy raro, tendría que ser que nos pasó alguna vez con una escuela de negocios, que salió la noticia de que habían manipulado una información para salir en un ranking, entonces ese año a esa institución la castigaron un poco. Esos son como casos en donde dramáticamente sí se ven esas disminuciones en notas, pero en general es muy extraño. Por eso esta tabla
puede ser una ayuda muy significativa para ustedes. Esta tabla, pues al ser un PDF puede funcionar con filtros. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir, aquí que me salió coincidencialmente, si yo voy a ir a la Universidad de Massa, pues puedo poner ese filtro y empezar a ver en qué sale. Acuérdense que esto está por áreas de conocimiento. Entonces, por ejemplo, si mi programa es en educación, aquí yo estoy viendo MASI, pero en el área de administración, entonces eso no me sirve. Y vamos a ver en dónde más salía. Y la otra en la que salía era en ingeniería. Entonces ahí tampoco me sirve porque mi programa, el que yo he usado hoy como ejercicio, es en educación. Entonces, esta es otra información que les puede ser de utilidad. Realmente lo que yo quería esta noche era como entrar a las entrañas y mostrarles cómo funciona este proceso, darles algunos tips de cómo escoger un programa de alta calidad y espero realmente que haya sido de utilidad. He visto algunas preguntas en el chat, entonces nos quedan 14 minutos. Voy a parar hasta aquí y voy a pedirle a, no sé si Lady o Luisa, que lean como las preguntas más importantes en las que quieren que converse. Entonces voy a empezar con las preguntas un poco más repetidas. Sin embargo, creo que algo muy importante que hemos respondido varias veces es si es posible postularse el esquema de financiación con más de una opción de programa. No, la respuesta es no. Cuando ustedes se postulan a Colfuturo, solamente lo deben hacer con un programa y esto me sirve para algo que no mencioné en mi explicación y es que yo les dije, escojan mínimo 5 o 3 programas. Entonces, lo importante es que ustedes, todos esos programas que elijan, sean de similar calidad. Voy a dar aquí 2 ejemplos. O sea, a una persona que dice, yo aplico con Colfuturo a Harvard porque Harvard lo van a calificar de 5. Pero después cuando lo seleccionamos, la persona dice, no, es que Harvard no me aceptó, pero me aceptó la Universidad Estatal de Missouri. Yo no estoy diciendo que la Universidad Estatal de Missouri no sea buena, puede ser muy buena, pero no es Harvard. Entonces, la idea es que cuando ustedes estén escogiendo sus programas, se aseguren que sean programas similares en calidad. ¿Y por qué hablo de cambio de programa? Porque como solo se pueden postular con un programa, si ustedes son seleccionados y se quieren cambiar después de universidad y de programa porque o no los admitieron o les ofrecieron una beca mejor o se dieron cuenta que les gustaba más el otro programa, Colfuturo va a aceptar que se cambien si el programa es de igual o similar calidad y si con ese segundo programa también hubieran sido seleccionados. Entonces, en el caso de Harvard, puede ser que con la estatal de Missouri ya la persona no alcanza a quedar sobre la línea de corte y le vamos a tener que decir que no. Entonces, para resumir, solo pueden postularse con un programa Colfuturo, pero la idea es que en su proceso de sus universidades, todas las que tengan sean similares para que si después son seleccionados y se quieren cambiar, nosotros les podamos decir que sí. Listo. Y en ese orden de ideas tenemos también varias preguntas sobre desde tu experiencia, ¿es válido o es viable postularse a diferentes opciones de programas que tienen diferentes enfoques, diferentes áreas de estudio? Sí, y yo les digo una cosa, aquí el tema es saber uno qué quiere. O sea, yo siempre le digo a los estudiantes, la base de este ejercicio es conocer su proyecto de vida. ¿Para qué voy a hacer ese posgrado en el exterior? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué voy a ganar? Entonces, si una persona tiene programas diferentes, pues que tenga claras por qué tiene esas razones para que sean programas diferentes. Nosotros a veces vemos personas que son seleccionadas con programas en derecho y después nos dicen que se quieren cambiar a artes. Entonces, como, ¿pero qué pasó aquí? Pero a veces leyendo el ensayo de la persona, pues todo es muy claro de que su ruta es porque antes el programa en derecho era, no sé, derecho artístico, derecho de cine. Entonces, sí, sí lo pueden hacer mientras sea claro por qué se están cambiando de disciplina. Listo. Voy ahora a moverme a preguntas sobre ya el tema de la calificación de los programas. Y la número uno es que quieren que tal vez expliques un poco cómo se llega a esa nota de 5, de 4 que vimos en el acta de selección. Bueno, acuérdense que yo no les puedo garantizar que lo que les estoy diciendo esto va a pasar va a pasar en la convocatoria del 2024. Yo les explicaba que cuando ustedes se postulan, el equipo de consejería hace un ejercicio de proponer una nota a los comités de área. Entonces, lo que hacen los comités de área es revisar esa propuesta que nosotros hicimos y ellos con base en eso deciden si esa calificación es correcta o no. ¿Cuáles son los insumos que nosotras utilizamos para calificar esos programas? Los insumos son rankings internacionales, entonces los más populares que pueden estar en la página web de Colfuturo, algunos de ellos como QS, Times Higher Education, Shanghai. Entonces, en la sección de asesoría, en donde dice busca información, está la sección de los rankings. Esto les puede dar una idea de cuáles son algunos de los rankings que usa Colfuturo. Nosotros tenemos una base de datos que recopila más de 1000 listados.
Entonces, estos son solo algunos. Entonces, a mí me gusta el de QS porque es muy fácil de abrir, o sea, no es porque sea el mejor, ni, o sea, no hay ninguno que sea el mejor. Cada ranking tiene su metodología y eso también es importante en su ejercicio, que ustedes sepan cuál es la metodología que se utilizó para analizar el ranking. Entonces, nosotros en Colfuturo siempre le damos prioridad a los rankings que salen aquí by subject, porque nosotros no estamos calificando universidades, sino el programa dentro de esa universidad. Cuando miramos un ranking by subject, aquí me están diciendo cuáles son los mejores programas en historia. Cuando nosotras hacemos el ejercicio de proponer la nota para los comités, usualmente nuestras curvas están construidas para que las 10 primeras universidades saquen 5, las siguientes 10 saquen 4, 9 y así va decreciendo de 10 en 10. Entonces, eso es como lo que llamamos la nota semilla y llega al comité. Después el comité lo que hace es ver una a una las notas que nosotras hemos propuesto y de allí, pues ellos hacen ajustes. Entonces, a veces son ajustes dramáticos, eso sí pueden hacer ajustes dramáticos. A veces tenemos estudiantes que nos dicen como, usted me dijo que de 10 en 10 bajaba y mi programa me lo calificaron así. La razón es porque el comité, los expertos que les mostré, el librito este que les mostré, pues ellos después de que vieron la propuesta de Colfuturo dijeron, no, no nos parece por esta razón y nosotros documentamos la razón por la cual ellos están diciendo que no. Entonces, eso es como en general la forma en la que calificamos el programa y la razón por la cual yo no les puedo decir su programa va a ser calificado con 3.5, con 4.8, porque va a depender de todo el ejercicio que se hace en marzo, abril y mayo. Listo, muchas gracias. Voy acá con la pregunta de Andrea, que tal vez puede ser de utilidad para los demás. Y ella nos dice que qué consejo o qué estrategia le diste a ese estudiante que mencionas que tenía 30 opciones de programas para seleccionar más pocos. Sí, mi consejo para él fue tomar nuevamente, uno, hacer el ejercicio, siempre el ejercicio de introspección. ¿Qué quiero yo? ¿Qué es lo que busco con este proyecto? Y con base en eso, empezar a buscar los programas que más se acercaban a eso. Y siempre que estemos hablando de esto, ustedes son seres integrales, es decir, ustedes son personas que tienen hobbies, que tienen gustos particulares, entonces no solamente es ver el programa o el profesor, sino ver en qué ciudad está ubicado, cuánto vale vivir en esa ciudad, qué opciones de financiación hay. Entonces, saber cómo conocerme yo y saber cuáles son las cosas que son importantes para mí, eso es lo que me ayuda a mí a llegar a esas 5 universidades. Y eso fue lo que hicimos con él. Muchos ejercicios de sentarnos a conversar, de ver, por ejemplo, quiénes iban a ser sus compañeros de clase, qué podía hacer en vacaciones, entonces, por ejemplo, en dónde estaba ubicado el país y a dónde se iba a poder recorrer. Y eso es como en general lo que hicimos con él. Voy con una pregunta también muy común y es el tema del área de estudio. Entonces, puntualmente tengo la pregunta de alguien que me dice, si yo estudié microbiología, pero quiero hacer un MBA, ¿cómo sé en qué área de estudio me debería categorizar? En administración, porque tu área la va a determinar el programa que vas a hacer en este momento, lo que te va a financiar por el futuro. Entonces, tú vas a hacer un MBA, eso hace parte del área de administración. Listo. Y también en ese orden de ideas, hablando de áreas de estudio, tengo una pregunta de un participante que nos menciona si la cantidad de seleccionados varía de acuerdo al área de estudio. Bueno, varias cosas. La cantidad de seleccionados varía año a año porque Colfuturo funciona con presupuesto. Entonces, dependiendo del presupuesto anual, pues nosotros escogemos el número de personas que Colfuturo podría financiar. Siempre elegimos un número por encima de lo que financieramente podemos financiar porque sabemos que no todos van a viajar. Entonces, por ejemplo, este año seleccionamos 1.800 y nuestra meta es que viajen 1.000 personas. Entonces, ese no es un número estático, siempre varía. Y volviendo ya al tema de las áreas de conocimiento, va a depender de la calidad académica del grupo. Entonces, supongamos que este año los que van para el área de derecho tienen mejores promedios, mejores universidades que los que van a administración. Los comités van a darle preferencia al área de derecho, que tiene mejores estudiantes. Otra cosa también que nos pasa a veces en los comités o en la selección de Colfuturo es que los comités discuten como hay muy pocas personas en educación y queremos pues que el país claramente necesita más profesores capacitados. Entonces a veces en las discusiones también los expertos pueden decir como apostémosle un poco más a la gente de educación y escojamos un poquito más de personas en educación. Listo. Estaba revisando acá más preguntas. Sé que algunos tienen dudas respecto al programa Crédito Beca, temas ya más puntuales, así que la invitación es que asistan a la charla de este viernes a las 8 de la mañana, donde probablemente va a ser más claro las dudas que están
proponiendo en la cajita de Q&A, así que la invitación es que asistan a esta charla para que esas dudas queden solucionadas. Y ahí agrego que si no pueden el viernes, el sábado 9 de diciembre a las 9:30 de la mañana, también va a haber charla virtual. Son las dos últimas charlas del año. Si no alcanzan este año, en enero arrancamos nuevamente las charlas, ya les digo la fecha. Y en enero, como estamos en época de convocatoria, las dictamos todos los viernes a las 8 de la mañana. Entonces, si no alcanzan este año, la primera charla de enero es el 12 de enero. Entonces, a partir del 12 de enero, todos los viernes a las 8 de la mañana. Bueno, acá veo dos preguntas interesantes y me dicen si mi programa tiene componente de varias áreas de estudio, ¿cómo hago el proceso de revisión en rankings internacionales? ¿Cuáles debería tener en cuenta? Mm, bueno, primero guíate por el nombre del programa, o sea, ese es como el área prioritaria. Entonces, estoy tratando de pensar ahorita un caso así que recibamos en la convocatoria, pero supongamos que es un programa que se llama Ciencias Sociales, o sea, que más abierto que Ciencias Sociales. Entonces, obviamente esa persona se va a clasificar en el área de Ciencias Sociales, pero resulta que su programa tiene antropología, sociología, filosofía. Entonces, lo que yo le recomiendo es ver qué tan diferente aparece en las diferentes disciplinas ese programa y Colfuturo siempre le va a dar prioridad a lo que más le favorece al estudiante. Entonces, supongamos que en antropología estaban las 10 primeras, pero en sociología estaban las 30, en el grupo de las 30. Nosotros le vamos a dar prioridad al ranking que más le favorece. Entonces, la idea es que en alguna de esas áreas que es fuerte el programa, pues esté muy bien rankeado. Si el programa se llama sociología, nosotros vamos a darle utilidad al ranking de sociología. Entonces, siempre piensen que Colfuturo va a darle prioridad a cómo se llama el programa. Solo en esos casos en que son multidisciplinares y que es un tema tan abierto como que se llama Liberal Arts, que es alguien que hace Liberal Arts, también va a estudiar de todo un poco, ahí es en donde hacemos como ese ejercicio de mirar todas las disciplinas. Bueno, voy a tratar de tomar las últimas preguntas. Mm, a ver. Bueno, esta tal vez podría ser también de utilidad para los demás, y es si el programa, bueno, es impartido en diferentes campus, ¿cómo se puede ver ese tema de campus en los rankings internacionales? ¿Qué se debería tener en cuenta? Bueno, hay dos tipos de programas y ahorita se me ocurre SCP porque estamos haciendo un ejercicio y siempre lo mencionamos, pero por ejemplo, SCP tiene diferentes campus, la misma universidad, pero es el mismo programa. Entonces ahí el tema del campus no importa porque es el mismo programa en diferentes sedes. Pero hay otros programas en donde, por ejemplo, Sciences Po en Francia tiene un programa que es con Georgetown en Estados Unidos. Entonces en ese caso lo que nosotros hacemos es calificamos los programas en los dos países, en las dos universidades. Y nuevamente le damos prioridad al ranking que más le favorezca en la universidad que más le favorece. Entonces no hay ningún problema en que sea diferentes universidades y no hay problema si es un programa en una misma universidad en donde van a diferentes campos. Listo. Mm, Bueno, acá hay preguntas como vuelvo y repito, más relacionadas con el programa como tal, así que de nuevo extiendo la invitación. Y ya creería que podemos culminar de pronto con una recopilación o resumen, tal vez de todos los consejos que nos diste a lo largo de la sesión. Bueno, como se dan cuenta, yo soy una persona que conversa mucho, entonces no se me ocurren como muchos consejos, solamente un consejo. Y el consejo es conózcanse, sepan qué es lo que quieren, por qué este proyecto es importante para ustedes, qué buscan con este proyecto, por qué hacerlo afuera y no hacerlo en Colombia. Muchas veces hay personas que después de hacer este ejercicio dicen, ¿y yo para qué me voy al exterior si lo puedo hacer en Colombia? Entonces, irse al exterior es una buena opción, pero no siempre es una opción que se ajusta a todo el mundo. Y cada uno de ustedes es una persona individual. Es decir, mi proyecto no va a ser igual al de Luisa o al de Lady, que todos los días trabajan conmigo y que compartimos un montón de cosas. Nosotras somos totalmente diferentes, entonces puede ser que vamos al mismo programa, pero tienen diferente enfoque. Entonces, ese es mi consejo. Conózcanse, sepan qué es lo que quieren, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, qué cosas son negociables para ustedes y cuáles cosas no son negociables. Cuando estoy hablando de negociable y no negociables, por ejemplo, a mí no me gustaría irme a un lugar en donde esté a más de 20 horas de mi familia. O yo me quiero ir a un lugar en donde esté a más de 20 horas de mi familia. Entonces, saber como todas esas cosas que para ustedes, pues dentro de su proyecto no quieren perder. Y esta es una experiencia única en la vida. Entonces, única y puede ser además la última vez que ustedes van a poder ser estudiantes de tiempo completo. Aprovechenla, disfrútenla, porque es que después entran al mundo laboral y ya uno no para.
O si ustedes ya están en el mundo laboral y van a hacer esta pausa para estudiar, disfrútense esta pausa para estudiar. Entonces, ese es el consejo, autoconocerse y saber muy bien qué quiero y para qué voy a hacer este proyecto. Entonces, me despido dándoles las gracias por su atención. Espero que estos consejos hayan sido de utilidad y les cuento que el jueves cerramos las sesiones con una charla muy importante y es la de la plata. Entonces, tenemos 5 gobiernos que nos van a venir a hablar de becas. Va a estar la beca Chevening, la Fundación Carolina, la beca Fulbright, las becas de Francia y las becas del DAD. Las sesiones a las 6 de la tarde el jueves, entonces los esperamos. Muy feliz noche para todos y gracias a todo el equipo de consejería y de tecnología por su apoyo.